Bien, vamos a la lectura del día de hoy en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer el final del capítulo 20. El final del capítulo 20, voy a hacer una corrección, no sé si en cabina, en el título, si podemos corregir, tal vez diga Lucas 19, es Lucas 20, del 45, y ahí, acabando el 20, nos seguimos con el 21, hasta el verso 4 del 21, es decir, Lucas 20, 45 al 21, 4. Recordemos que la Biblia no se escribió dividida en capítulos y versículos, y aunque quien dividió aquí los capítulos, probablemente el obispo Esteban Langton de Inglaterra, pues le pareció que aquí había que hacer un corte. Yo no concuerdo en ello. Pienso que el final del 20 está perfectamente unido a la manera en que comienza el 21. Por eso vamos a leer ahora esto como una unidad literaria. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Como usted ve, el tema del final del 20 es la avaricia que despoja a las viudas por parte de los líderes religiosos, y el principio del 21 habla también de una viuda que, en contraste con aquellos avariciosos y los ricos que quieren ser conocidos por lo que dan, de manera sencilla, humilde y de gran abnegación y sacrificio, ofrece su don a Dios, presenta su ofrenda. Bien, el tema que el capítulo 20 ha desarrollado, y desde el 19 hemos dicho ya, es la autoridad. Y la autoridad la hemos definido como amor protector. Y aquí encontramos que los líderes religiosos, aquellos que se creen con autoridad, porque son los mismos que le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y ellos estaban pensando, o podríamos parafrasear la pregunta: ¿quién te ha dado unas cartas de autorización para que tú prediques en el templo? ¿De qué escuela de rabinos, de qué yeshivá te graduaste para poder hablar? ¿Cuál es el respaldo que tienes de los sacerdotes? ¿O cuál es el reconocimiento que tienes de los eruditos llamados los copistas o escribas? Eso le preguntan a Jesús. Como ellos sí pueden jactarse de haberse graduado tal vez de una prestigiosa escuela rabínica, pueden jactarse de ser discípulos de importantes escribas y de seguir una centenaria tradición de la manera de copiar los textos bíblicos y de la manera de interpretarlos, entonces ellos se sienten con autoridad y tal vez tengan cartas, certificados, títulos que en teoría les dan autoridad. Pero si la autoridad es el amor protector, ¿qué clase de amor protector encontramos en ellos como maestros de Israel? La respuesta es ninguna. Y Jesús, sin rodeos y de manera directa, le dice al pueblo, ¿no? Más bien a sus discípulos, ¿no? Está el pueblo oyendo, por supuesto, pero él ahora se dirige a aquellos que ya han decidido ser sus seguidores. Discípulo quiere decir seguidor. Pienso que la multitud del pueblo está integrada a su vez por unos que son discípulos y otros que no lo son. Con discípulos no estoy pensando solo en los 12, sino en todo seguidor. Jesús había bautizado, o sus discípulos habían bautizado mucha gente para este tiempo.
Todos los bautizados se consideraban, se asumían como discípulos, alumnos, aprendices del Maestro Jesús. Bueno, a sus discípulos es a quienes Jesús les dice, guardaos de los escribas, es decir, no sean como ellos, no se confíen en ellos, sobre todo, no quieran ser como ellos. Eso significa. ¿Por qué? Bueno, Jesús no está poniendo en duda su erudición, si conocen o no conocen las Escrituras. Si las copias que hacen siguen los parámetros de las buenas copias o no. Él está hablando respecto del amor. Mi pregunta era, si tienen autoridad, ¿cuál es su amor protector? Y Jesús dice, no, porque ellos están centrando la atención en ellos mismos. Quien tiene autoridad no puede vivir para sí mismo. Quien tiene autoridad vive para aquellos que han quedado bajo su tutela. Quien ha ascendido a un cargo político debería comprender y debería decidir ya no vivir para sí mismo, sino para proteger y garantizar la seguridad y la justicia de los gobernados. Quien ha tomado la paternidad, deseada o indeseada, pero es un padre, quien es un pastor, quien es un marido, quien es un empresario que tiene empleados, o cualquier tipo de autoridad, debe de saber que vive para aquellos que están bajo su cuidado. Pero estos hombres, al poner sus miradas en sí mismos, lo manifiestan porque gustan de andar con ropas largas. Las ropas largas básicamente las usaban los sacerdotes y los reyes. Se llaman también vestiduras talares, las que llegan hasta el talón. Y a ellos les gusta parecer reyes, parecer sacerdotes, lo sean o no lo sean, lo que quieren es la ostentación. Es uno de los grandes pecados, de los cuales también adolece nuestra época, porque yo veo a muchas personas pecadoras hoy, sobre todo en el terreno moral y sexual, que a lo malo llaman bueno, y hasta cierto límite uno podría decir, es su vida, que decidan lo que quieran. El problema es la ostentación que hacen de ello en público. El problema es la justificación con la que quieren arrastrar a los niños. Y el cambio en las leyes que quiere imponernos a todos, no solo una ley mordaza para no hablar en contra de eso, sino también la obligación de aceptarlo y promoverlo. Pero el pecado de la ostentación, de ostentar orgullosamente el pecado, si puede decirse así, es más grave o hace más grave al propio pecado. Estos hombres ostentosos entonces quieren andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas, es decir, la fama. Y usted y yo no tan rápidamente digamos, bueno, yo no. Creo que es una tentación muy frecuente, a veces que pasa inadvertida en nosotros, el querer ser famosos, reconocidos, que la gente nos salude, que nos agradezca, que sepa quiénes somos y caminar con cierto orgullo porque eventualmente nos encontramos a alguien que nos conoce y que además, bueno, cuando nos invitan o nos presentan, siempre van a dar nuestro título, ¿no? El doctor, el licenciado, el teólogo, el maestro, lo que sea. Aman que la gente los salude. También dice, aman las primeras sillas en las sinagogas. En algunas congregaciones, en el lugar de reunión, se acostumbra a poner unas sillas al frente para las personas importantes, pastores, ancianos. Y bueno, cuando esos lugares son el objeto de nuestro deseo, de nuestro apego, de nuestro amor, solo estamos manifestando, curiosamente y paradójicamente, una especie de complejo de inferioridad que por un mecanismo de compensación quiere afirmarse en sí mismo. Por supuesto, también un orgullo, un deseo de reconocimiento que nos lleva a recordar que el orgullo es siempre la raíz de los pecados.
Aman los primeros asientos en las cenas, no solo en el ámbito cúltico, litúrgico. Quieren las primeras bancas, que son las de los ricos, las de los privilegiados o las de las sillas de honor. También en las cenas donde algo se celebra, donde la mayoría de la gente va a admirar lo que ahí se dé, y los que la organizan quieren también mostrar su riqueza, su generosidad, su poder. Pues estos escribas, recuerda quiénes son los escribas, los que copiaban los textos de la Biblia cuando no existía la imprenta. Son personas importantes para la historia de la Biblia. Que esos hombres hubiesen hecho copias de la Escritura es muy importante, y sin embargo muchos de ellos, no puedo decir que todos, tenían defectos como estos: amar los primeros asientos en las cenas. Y peor que eso, devoran las casas de las viudas. Esto parece una espiral ascendente, ¿no? Bueno, primero las ropas largas para parecer importante, luego el reconocimiento de los saludos en las plazas, bueno, las primeras sillas y los lugares, las presentaciones de honor en el podium, en el presidium, con todos mis títulos para que me reconozcan. ¿A qué nos lleva dejar el amor por los que están a nuestro cargo para poner la mirada en nosotros? Nos lleva a ser codiciosos. Cuando los 10 mandamientos, que más que mandamientos son palabras, las divinas palabras, el decálogo, porque no están en modo imperativo. El 10º mandamiento no dice no codicies, está en un futuro de indicativo. No codiciarás, porque en realidad Dios espera que eso sea una consecuencia de nuestra redención. Los mandamientos no están allí para ser salvados, estarían en modo imperativo, como una orden y con una clara promesa: si los cumples te salvarás. Pero no es así. Los mandamientos empiezan asentando que aquel a quien se le dan ya es un redimido, porque Éxodo 20 comienza diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de siervos. Es decir, tú ya estás redimido, por tanto no codiciarás. Esa es la consecuencia del amor. No codiciar es la consecuencia del amor, pero la falta de amor me lleva a codiciar. Y a codiciar en unas medidas no terribles, porque no codicias lo que otro rico tiene y que pues si le quitas una parte tal vez no le haga tanta falta. Aquí están codiciando lo que las viudas poseen. Y en una época en que las mujeres eran más desvalidas, en que las mujeres sin marido, divorciadas, abandonadas o viudas, no encontraban un reconocimiento social, no encontraban un trabajo, un sustento. En general las viudas eran miserables. Por eso la iglesia primitiva siempre tomó a su cargo la tarea del sostenimiento de las viudas. Bueno, pues a estas mujeres que están en lo último de la escala socioeconómica, estos eruditos y maestros de la ley, eso es lo que son, maestros de la ley. Cuidado con los judaizantes que presumen de ser maestros de la ley, porque no están lejos de este tipo de actitudes. Y yo espero que usted ame lo suficientemente a Cristo para que nunca un judaizante, es decir, un evangélico que ahora ya se quiere creer judío, lo convenza a usted de que Jesús no es Dios, de que la salvación es por la ley. Si usted ama lo suficiente a Cristo, no se dejará convencer. Pero vea cuál puede ser la actitud de uno de los maestros de la ley. Por fuera, había dicho Jesús, como los sepulcros, adornados, blanqueados, pero por dentro llenos de podredumbre. Y por pretexto hacen largas oraciones. Por pretexto, pues, muchos tipos de pretextos. Por ejemplo, y hablando del dinero con que despojaban a las viudas, unas largas oraciones para convencerlas del poder, de la unción, del milagro, de la diligencia en el cuidado de ellas. Otros pretextos relacionados con lo anterior, en el sentido de las grandes oraciones, para que la gente vea qué espiritual soy, es decir, la fama, para quedar bien, para que yo sea reconocido como uno de los escribas, como uno de los rabinos,
hoy diríamos como uno de los pastores más espirituales. Porque hay pastores que no oran, pero yo, hermanos, yo oro 2 horas diarias y en la madrugada, dicen algunos pastores, ¿no? ¿Y qué ganan con eso? Si fuese verdad, no tendrían por qué decirlo. No se trata de presumir, porque Jesús había ya dicho, y está en el Evangelio de Lucas, cuando oren ustedes, oren en secreto. De lo contrario, ya tienen su recompensa. Cuando oramos en secreto, Dios es el que nos dará la recompensa. Estos hombres oran en público, oraciones largas. Bueno, cuidado con las oraciones. A veces las reuniones de oración fracasan y creo que es oportuno decirlo porque nuestro hermano Víctor nos está convocando a retomar reuniones de oración. Y debemos ser cuidadosos para que esas reuniones no fracasen. ¿Cuál sería una de las maneras de llevarlas al fracaso? Pues que los hermanos hagan largas oraciones pidiendo por sus necesidades particulares o usando una retórica en la que se busca ser reconocido como una persona espiritual. Mientras los demás están aburridos, la oración se vuelve árida y la reunión se vuelve fría. ¿Y quién querrá después conectarse a una reunión de oración? Esto de que hacían los escribas nunca ha dejado de hacerse. En otras religiones, como en la India, las viudas y los parias también viven en la miseria más abyecta, en el sistema de castas, donde los brahmanes, los líderes religiosos, lo tienen todo. También cuando la Contrarreforma creó la orden de los jesuitas, los monjes soldados de la Compañía de Jesús, y a partir de entonces, y quizá muchos otros momentos de su historia, la Iglesia ha optado por una estrategia: confesar a las personas in articulo mortis. ¿Qué quiere decir in articulo mortis? Cuando ya están a punto de morirse. Y entonces les dicen: si tú quieres estar seguro del perdón de tus pecados, que ahorita yo te absuelva, les dice el ministro, pues deja a la iglesia tus propiedades. Y mucha gente ha hecho testamento y en su momento, en su lecho de muerte, ha dejado sus casas, sus bienes, no a sus hijos, sino a las instituciones llamadas iglesias. Por eso es que Benito Juárez, en la época de las leyes de reforma en México, prohibió, y lo reitera la Constitución del 1917, que cualquier persona que no sea un familiar directo, que nadie puede heredar a un ministro de culto que no sea un familiar directo. Para evitar estas trampas, ¿no?, que los jesuitas cometieron en Francia y en España y en Nueva España, y que llenó a la iglesia de grandes propiedades en esos países. Entonces, no se acusa aquí a los escribas de aquel momento puntual, sino a toda persona que se precie de servir a Dios y que sea codicioso. Si usted se fija, el título que he puesto yo a la reflexión de hoy es los que ofrendan por codicia. Estos escribas no necesariamente están ofrendando, pero hoy muchos ministros, a la manera de estos escribas que despojan a las viudas, enseñan que si ofrendamos mucho seremos muy bendecidos, que si ofrendamos Dios nos multiplicará lo que ofrendamos. Y de eso estamos tratando el día de hoy, por eso le he titulado así. Pero lo que es común al que ofrenda esperando recibir mucho, y lo que es común a aquel que quiere que la persona muriéndose dé sus bienes a la iglesia, la persona que promete que cuando ofrendamos Dios nos va a multiplicar, la persona que de alguna manera se vuelve codicioso y quiere que todos los demás traigan para su beneficio y den lo más que puedan, ambos, el que lo practica como oferente y el que lo practica como predicador, están llenos de avaricia. Ahora, en contraste, por eso digo que los pasajes están unidos, ¿no? Cuando Jesús está diciendo eso, recuerden que está
en la entrada del templo, y ahí había una caja, en griego un gasofilasio, una caja donde se ponían las ofrendas. Y cuando alguien llegaba al templo, voluntariamente pasaba por esa caja, por esa arca, y ahí depositaba lo que había dispuesto en su corazón. En ese momento Jesús mira a los ricos que echan sus ofrendas en el arca. Y seguramente lo hacen con cierta pompa, porque incluso en el Evangelio de Mateo se dice que algunos hacían tocar trompeta. Y hoy, por supuesto, también. En algunas colectas hasta por televisión dicen, y ahora fulanito de tal está dando un chequezote por tanto, y ahí lo ponen en la tele, ¿no? Y en los periódicos salen las fotografías y el agradecimiento a fulanito de tal por el donativo. Muchos de ustedes hacen su ofrenda de manera anónima. Algunos de ustedes hacen donativos importantes y me han dicho muy específicamente que no quieren que se sepa. Es una actitud muy distinta, ¿no? Pero aquí estos ricos, tal vez hasta en vez de llevar dinero expresado en denominaciones grandes, llevaban moneditas que sonaran más, que parecieran mucho, que hicieran escándalo a la hora de caer en la caja, ¿no? Bueno, esta codicia y las monedas en la caja me trajo a la memoria la venta de indulgencias para recolectar dinero. El pretexto era construir una basílica para San Pedro en Roma, y el móvil real que estaba detrás era llenar las arcas del obispo de Maguncia y de Roma, del Vaticano. ¿Por qué? Pues en los lujos que vivían se lo habían acabado todo. En contraste, pues, con estos escribas que devoran las casas de las viudas, en contraste con estos ricos que no se preocupan del prójimo, como lo vemos en aquel rico que tenía un mendigo echado a la puerta de su casa, en contraste con estos ricos que quieren que todos admiren, que dan mucho dinero para el templo de Dios, pasa una viuda para quien, o la que no pasa desapercibida para Jesús. Yo no creo que aparte de Jesús, los ricos que estuviesen allí, los escribas que estuvieran cerca, tal vez algún sacerdote caminando por ahí, y el resto de la gente hubiesen volteado su mirada y hubieran dicho, mira, ahí viene una viuda que va a dar su ofrenda. Como cualquier viejecita, un tanto de manera anónima, anodina, se acerca silenciosa, saca sus 2 moneditas y también de manera discreta, sin ostentación, pone esas moneditas en la caja. Digo que para Jesús no pasa desapercibida y es el momento de dar una lección a sus discípulos. Y les dice, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. El contraste rico-pobres que hemos encontrado constantemente en Lucas. Desde nuestras primeras pláticas de Lucas dijimos que enfoca su evangelio en el cuidado que Dios tiene por los pobres y en la manera pobre en que Jesús se asumió como ser humano. Él decidió hacerse humano en la pobreza, no hacerse un humano rico, poderoso, famoso, sino rechazado, débil y pobre. No olvidemos eso. Porque, bueno, yo quiero imaginar aquí que los discípulos vean a Jesús desconcertados y con cierta incógnita, ¿no? Maestro, pero ¿cómo dices que esta viuda dio más que todos? Sí, ¿qué no viste que ella dio 2 moneditas? Que 2 moneditas que ni se vieron, que ni sonaron. Mira, fulanito, perenganito, que acabas de ver, mira cuánto dinero trajeron, cuántas monedas echaron. Creo que varias talegas traían para dar su ofrenda. No comprenden lo que Jesús les está diciendo y entonces Jesús explica en el verso 4. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra,
mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ahí está la clave. ¿En qué consiste que una mujer sin recursos y con apenas 2 pequeñas moneditas, casi podríamos decir 2 centavos, haya dado más que aquellos hombres que hoy ofrendarían con tarjeta de crédito, con cheques o con billetes de grandes denominaciones y en grandes fajos? ¿Cómo? ¿En qué está la diferencia? Jesús lo dice, ellos echaron de lo que les sobra. No había sacrificio en ello. En cambio, ella echó todo el sustento que tenía. Vamos a leer en griego este versículo, el 21:4, que va a ser nuestra clave del día de hoy. Dice así: Pandes gar uti, ectu perisevontos, aftisebalon, istadora, aftide ectu, isterimatos aftis, pandazombion on igen evalen. Y si lo leemos despacio, dice, pandes gar uti, todos pues, estos todos pues, ectu perisevontos aftis, de la abundancia de ellos, evalon istadora, echaron en los dones. Afti, esta, la viuda, dectu isterimatos, de la indigencia, aftis suya, de la indigencia suya. Pandatombion non igen evalen, todo el sustento que tenía echó. ¿Sí? Todos pues estos de la abundancia de ellos echaron en los dones, esta de la indigencia suya, todo el sustento que tenía echó. Quisiera mostrarles el tipo de monedita que ella puso en la caja. Aquí la tengo, este es el frente. Esta es la monedita que Casiodoro traduce como blanca, ¿no? Una viuda pobre que echaba allí 2 blancas, dice el verso 2. Bueno, esto que tengo aquí, que ustedes ven también en la fotografía que tengo a un lado, es una blanca. Y por cierto, la Biblia está abierta también en un grabado con el mismo tema. Un hermoso grabado en que una mujer está poniendo sus moneditas en la caja. Ahorita nos van a pasar más fotografías. Y en la escena que está detrás de mí tenemos un mosaico bizantino de la misma escena, otra representación de otro artista sobre esta mujer que aporta sus 2 moneditas a la ofrenda del templo. Bueno, esta monedita que Casiodoro traduce como blancas, que era una palabra de la época de la España del siglo XVI, en griego se llama leptón, o sea, incluso hoy es un término para una partícula subatómica, ¿no? Algo muy pequeñito, leptón. En hebreo es la perutá, esta es una perutá, o sea, una monedita. Y en latín el minutum, de donde deriva nuestra palabra minuto, que pues quiere decir también algo pequeño. Bueno, esta monedita era la única de esta época citada en el Nuevo Testamento como moneda judía. Todas las demás que se citan son monedas romanas. Esta era una moneda judía que viene de la época de los macabeos. Sin embargo, en la época de Jesús, Poncio Pilato mandó a acuñar las blancas. Y pues no sé si por molestar o por ignorancia, puso un elemento pagano, porque en el reverso de la moneda hay un Augustus o vara de adivino. Claro, pues yo creo que a los judíos debe haberles molestado bastante que su dinero, su moneda nacional, o cuando menos lo más pequeña de las monedas de su nación, tuviese ahora un elemento pagano de adivinación. Tremendo, ¿no? Bueno, 2 blancas hacían un cuadrante. A ver si recuerda un texto donde Jesús dice que te reconcilies con tu adversario, porque si el alguacil te lleva a la cárcel no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante.
decir, la cuota mínima, 2 blancas. Esa cuota mínima era también, según los rabinos, lo menos que se podía ofrendar en el templo. Según ellos, no era acepto para Dios llegar con una blanca, era muy poco como para que alguien se atreviera a quererle ofrendar a Dios eso. Desde la óptica rabínica, que está mirando más la cantidad que el corazón, 2 blancas o un cuadrante era lo mínimo que se podía ofrendar al Señor. Bien, ahora quisiera sacar algunas lecciones de este pasaje. Por lo pronto, podríamos preguntarnos, bueno, entonces, ¿cuánto debemos de dar? Porque si doy poco, ¿estaré emulando a esta viuda? Bueno, ¿cuánto es poco? Como cada quien tiene diversos niveles de recurso, diversas ganancias, ingresos, lo que es poco para alguno puede ser mucho para otro y viceversa. ¿Es lo importante dar poco o dar mucho? ¿Es lo importante darle a todo el que nos pide? El cristiano a veces tiene corazón de pollo, ¿no? Y las hermanas también. Porque todo mundo que les pide, recibe. Y no hay discernimiento. Es una persona vividora, un vago, una especie de defraudador. Es un modus vivendi de alguien que podría trabajar y solo pide limosna. No discernimos. Y por supuesto podríamos estar en el otro extremo, que cae muy bien a la avaricia. No, pues yo mejor no doy. Así que, ¿cómo contestar a la pregunta a quién darle, cuánto darle, cómo darle, cuándo darle? No es fácil, ¿eh? Por lo pronto, en la iglesia primitiva, por la acción del Espíritu Santo, muchos discípulos vendían lo que tenían para hacer una bolsa común que se ponía bajo la administración de los apóstoles. Y los apóstoles repartían a cada uno según su necesidad. Y esto permite un orden. Porque si cada uno de nosotros empieza a querer apoyar y ofrendar a las personas que solicitan ayuda en la iglesia, al rato se perdería todo control, toda información incluso, de saber si a alguien se le está ayudando o no, o si a otra persona que en realidad no se le debería ayudar, le están ayudando unos y otros por aquí y por allá. Por eso es que Hechos es muy claro. Traían lo vendido a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según su necesidad. Y por supuesto que los apóstoles no eran de los apóstoles modernos que se quedaban con todo para tener su yate y su avión privado y sus hoteles de 5 estrellas y sus anillos de oro, sus relojes carísimos, sus grandes mansiones y sus trajes caros. No. Recuerden cuando los apóstoles, y ese libro de los Hechos es también obra de Lucas, nuestro evangelista, le responden a un cojo que les pedía limosnas: míranos, no tenemos oro ni plata. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que si los apóstoles administraban todo lo que los discípulos habían vendido y lo traían para que se repartiera, ellos no se enriquecieron, sino podrían seguir diciendo, yo no tengo oro ni plata? Bueno, digamos que la respuesta en primer término es que nosotros debemos dar por la guía del Espíritu Santo. Déjenme darles unos pensamientos de un escritor que se llamó Andrew Murray con respecto del dinero y pensando en esta historia de la viuda. Miren lo que dice él. El mundo pregunta cuánto tiene este individuo. Vamos contrastando el mundo y Cristo, ¿sí? El mundo pregunta cuánto tiene este individuo. Cristo pregunta cómo usa este hombre su dinero. No cuánto tienes, sino cómo lo usas. Segundo, el mundo piensa en ganar dinero. Cristo en la forma de darlo. ¿Sí? El que no conoce a Dios está pensando en cómo puede hacerse cada día más rico. El que conoce a Dios debería pensar, ¿cómo puedo dar lo que tengo?
No había dicho Jesús en uno de sus dichos no escritos, un ágrafa registrado por Pablo. Más bienaventurado es dar que recibir. Siguiente, el mundo piensa, cuando un hombre da, el mundo pregunta, ¿cuánto da? Cristo pregunta, ¿cómo da? No cuánto, sino cómo, porque Cristo tiene en cuenta no la cantidad, sino los motivos. Y aquí es donde podemos ver que muchos dan de lo que les sobra. Es parte de su costumbre religiosa, porque saben que tienen que ofrendar o porque piensan que ofrendando tienen más asegurado el cielo. Pero con todo y lo que dan, aunque sea una ofrenda grande, su vida sigue tan cómoda como antes. Es decir, no hubo sacrificio, decía yo hace un momento. Sí, yo ya ofrendé y ofrendé bastante, pero a mí no me costó nada, yo sigo tan cómodo como antes. Pero Cristo no pregunta cuánto damos, sino cuánto nos queda. Interesantes contrastes, ¿no? Cristo no pregunta cuánto damos, sino cuánto nos queda. Y vuelvo al punto, entonces, ¿cómo debemos dar? Debemos dar en la guía del Espíritu Santo y en la ofrenda de nuestra propia persona. Es el Espíritu el que debe motivarnos a dar, porque todo lo que no es de fe es pecado. Así que, dice Pablo en Corintios 13, si yo diera todos mis bienes y no tengo amor, de nada me sirve. Ahí tenemos un caso de alguien que da y da todo. Pero Pablo dice, si eso no surgió del amor, sería vacío. Y el amor es fruto del Espíritu. Así que solo estando llenos del Espíritu Santo, podríamos amar al prójimo. Y solo si amamos al prójimo, nuestra manera de dar es aceptable a Dios. Si usted da y no estaba pensando en el amor por el prójimo, a quien está dando, no es aceptable a Dios. Yo no quiero convencerle con esta predicación de que usted ofrende y ofrende lo más que pueda. Sabe que no es, vamos a decir, la línea de esta iglesia, ¿no? Que nunca hemos insistido en doctrinas de prosperidad y que usted traiga todo lo que pueda para que Dios lo bendiga. Al contrario, yo le estoy diciendo, si usted no ama a su prójimo, si el Espíritu Santo no le está guiando a dar, si lo que usted está dando no le cuesta ningún trabajo, pues no dé. La iglesia de Jerusalén compartió sus bienes. ¿Por qué? Porque estaba llena del Espíritu Santo. Fue un resultado, un producto de estar lleno del Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu es el que hace que las posesiones materiales no tengan el primer lugar en nuestro corazón, sino que el dinero sea solo un medio para demostrarle nuestro amor al Señor y nuestro amor al prójimo. Si nosotros no lo decimos con palabras, pero sí en la manera en que gastamos, en la manera en que no damos, en la manera en que nos enojamos por el dinero, por lo que se pierde, mostramos que amamos el dinero. Entonces no hemos comprendido que el dinero era de amar y servir al Señor y al prójimo. Recuerden de aquel hombre llamado Simón que ofreció dinero para tener un lugar en la iglesia, ¿no? Llegó con Pedro y les ofreció dinero, y a Juan le ofreció dinero. Denme el poder para que yo imparta el Espíritu Santo. Si Pedro y Juan hubiesen sido de estos apóstoles codiciosos contemporáneos, hubieran dicho, sí, claro, hermano, esa es una buena siembra, seguro estás haciendo un pacto con Dios, déjanos tu ofrenda y mira, nosotros sí te vamos a compartir este poder apostólico. Te vamos a dar la unción apostólica, como hoy se acostumbra, y hasta se regalan espadas y quién sabe qué otras cosas, reconociéndose su poder apostólico. Pero no fue así. Pedro y Juan le dijeron, por dinero no se puede obtener el poder del Espíritu, solo hay un camino para recibir el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese camino? Curiosamente es no desear el poder, no desear el dinero. La única manera de ser lleno del Espíritu es la entrega absoluta a Él, nuestra entrega absoluta en disposición
de obediencia y humildad. Porque el poder que el Espíritu nos dará no es para ser grandes, ni siquiera es, en primer término, para obrar milagros, menos para ser ricos. El poder que el Espíritu nos otorga es para amar a Dios y al prójimo. E insisto, dar dinero no tiene ningún valor a menos que nos ofrendemos primero nosotros. Si usted cuando ofrenda no se está dando a Dios, lo voy a repetir sin afán de ofender, pues no ofrende. Predicar que si ofrendo 1 peso Dios me dará Dios, o que si ofrendo 100 Dios me dará 1000, es enseñar a los hermanos a ser interesados. Ofrendemos sin esperar nada a cambio. Esta viuda no dio para que Dios le multiplicara. Dijo, si doy 2 blancas, mañana Dios me va a dar 4 blancas, y luego doy esas 4, y ya Dios me va a dar 1 denario, y cuando tenga 1 denario, luego voy a tener 2 denarios, y así voy a estar haciendo con Dios un cambalache, unos pactos, para que yo cada día sea más rica. ¿Ese sería el corazón de la viuda? ¿Por qué puedo asegurar que no? Porque Jesús la puso de ejemplo. Simplemente ya estaba dando todo lo que tenía. ¿Y qué se necesita para ser capaz de dar todo lo que tenemos? Pues darnos nosotros. Si no nos hemos dado nosotros, pues no podemos dar todo lo que tenemos. Entonces nuestra ofrenda, es decir, cuando damos el dinero, hoy y en la distancia y la pandemia, cuando hacemos nuestra transferencia o depositamos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, gracias hermanos, de verdad, estamos muy agradecidos y ha sido de gran bendición, pero le invito a que en ese momento no solo envíe usted su dinero, sino sobre todo se ofrende usted a Dios en una renovación de su entrega y de su consagración. No esperemos la bendición de Dios. Ah, caray, ¿que Dios no nos quiere bendecir? ¿No nos bendice? Sí, por supuesto que nos bendice, pero no esperemos la bendición de Dios. Porque cuando alguien nos ama y nosotros amamos a alguien, no le damos esperando algo a cambio, ¿no? Por ejemplo, unos padres, una esposa, unos hijos no aman porque el otro les da o porque el otro es rico. Si un padre no le da a su hijo codiciando lo que un día le podrá dar el hijo, pues con más razón nosotros no podríamos ser tan sacrílegos, tan profanos de darle a Dios no por amor, sino por conveniencia, por utilidad, por esperar una ganancia. Yo eso creo ofende a Dios, lastima a Dios. Porque Dios nos ama y está esperando de nosotros una respuesta amorosa. Y si en vez de una respuesta amorosa lo tomamos como una especie de negocio, a ver Dios, yo sí te doy porque me vas a dar más. ¿Dónde está el amor allí? Desaparece. Y ya dijimos que cuando el amor desaparece, nace la codicia. Dios nos va a bendecir si Él quiere. ¿Y cómo nos va a bendecir? Es probable que no nos bendiga con cosas materiales. Yo traigo hoy al Señor una ofrenda, 5,000 pesos. Tal vez me bendiga y no con cosas materiales. Me bendiga espiritualmente y tal vez me bendiga en la resurrección y no ahora. Y ahora yo me quedé tan pobre como estaba. Pero no me importa porque eso no es lo que estoy buscando. Lo que estoy buscando es ofrendarme a Dios y usar mi dinero para el amor. Bien, entonces nos encontramos también con el hecho de que muchos de estos nuevos predicadores pues nos quieren convencer de que demos cada vez más, pero ¿saben para qué? Decía yo hace un momento, para que ellos se enriquezcan. Pero la verdad es que si Dios nos da más, ¿para qué cree que Dios nos da más? Pues para que demos más, ¿no? ¿Por qué vamos a presumir? Ya tengo varias casas, miren, varios trajes. A Dios le agrada que tengamos lo superfluo. A Dios le agradará, piense usted, que tengamos lo superfluo mientras muchos mueren de hambre, mientras la obra de Él requiere recursos. Esa actitud de acumular será evidencia del amor de Dios. Muchos piensan que si tuvieran más darían generosamente, pero se engañan. Se engañan pensando que ya son generosos
y que no dan porque no tienen, pero que si tuvieran, darían. Y entonces dicen, bueno, si yo me saco la lotería, yo, pastor, le voy a dar la mitad. Pues ni se la va a sacar para empezar, y si se la saca no me va a dar la mitad de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque es un corazón avaro. Porque la viuda no esperó a ser rica, no esperó a sacarse la lotería para dar todo lo que tenía. Era poco, y eso poco que tenía es lo que dio. Muchos discuten si el diezmo es del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Por qué se preguntarán eso? Y algunos lo predican hasta allá como una denuncia, una crítica contra las iglesias y los pastores que practican el diezmo, ¿no? No, es que en donde te piden el diezmo te están robando, porque el diezmo es del Antiguo Testamento. Mire, esto vamos a suponer, sin conceder, vamos a suponer por un momento que el diezmo fuera del Antiguo Testamento. No es así, porque cuando estudiamos la carta a los Hebreos, y en aquel tema que les di sobre quién es Melquisedec, pudimos corroborar que Abraham, antes de la ley, diezmó a Cristo. Por tanto, el diezmo es anterior a la ley. Para que Moisés naciera, faltaban más de 400 años, cuando Abraham ya había diezmado, cuando Jacob diezmaba. Pero en el Nuevo Testamento, la gracia es mayor que la ley. Si usted vive en la gracia y la ley pedía o exigía el 10% y la gracia es mayor, eso significa que usted ahora va a decir, ya no estoy en el antiguo, ya no voy a dar el 10. Bueno, supongamos, pero entonces, ¿qué tendría que decir? Si usted dice, ya no voy a dar el 10, ahora puedo dar el 2, usted solo está mostrando la raíz de codicia que hay en su corazón. Si usted dice, bueno, si el antiguo o el diezmo fuera del antiguo y la gracia es mayor, entonces hoy tengo que dar más del 10. No, el amor no pregunta, esto es importante, el amor no pregunta hasta dónde puedo ser libre del diezmo. ¿Puedo ser libre para dar poco? ¿O cuánto puedo dar para recibir ganancia como si Dios fuera un banco? Porque un libro que se llama Lo que dice recibe decía así, que recitáramos el Salmo 23 no diciendo Jehová es mi pastor, sino Jehová es mi banquero. Y lo que estoy diciendo es que si el amor se puede hacer este tipo de preguntas. O sea, usted se preguntará, ¿cuánto le tengo que dar a mi hijo? Es que la verdad me cuesta. ¿Cuánto será lo menos que le puedo dar a mi hijo? Si usted se preguntara eso, no lo ama, ¿no? Si un hombre se preguntara cuánto es lo menos que le puede dar a la mujer amada, pues no la ama. Esa pregunta para Dios, pues, insisto, es profana, ¿no? A otros dicen, bueno, no, pero es que Cristo, dice por ahí el texto de Corintios, 2 de Corintios 8:9, que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Y ese versículo se ha distorsionado terriblemente. Sin más meditación, sin un análisis crítico y contextual de lo que dice ese pasaje, bueno, si Cristo se vino a ser pobre para que yo sea rico, bueno, entonces ¿qué me queda a mí más que seguir el camino de la riqueza? Bueno, es una interpretación carnal si estamos pensando en la riqueza material, ¿no? Esa avaricia que también, como dije ya, en la iglesia ha existido por siglos, ¿no? Y que se defendió en su momento sobre todo por los dominicos y por el Tribunal de la Santa Inquisición, para todo aquel que hablara de la pobreza de Cristo y que predicara la pobreza apostólica, es decir, que todo siervo de Dios debía ser pobre. Era perseguido por la Inquisición, exceptuando alguno que otro santo que la iglesia utilizó para que los pobres se conformaran y dejaran de protestar por las grandes riquezas que acumulan las instituciones religiosas. Si Jesús se hizo pobre, y eso es muy claro eso, y nosotros somos sus seguidores, nosotros tenemos que andar en sus pasos, ¿cómo tendríamos que asumirnos también? Pues como pobres.
No es fácil lo que estoy diciendo, primero porque es un tanto ambiguo. ¿Qué significa ser pobre? A lo mejor lo que yo considero pobre, como clase mediero, pues sea mucho para un pobre, más pobre, ¿verdad? En cambio, para una persona muy rica, por más que yo presuma que tengo sustento, va a decir, pues es un pobretón. Claro, eso es un poco ambiguo. Aquí es un asunto del corazón, ¿no? Lo que Dios mira, y eso lo estábamos diciendo hace rato, es el corazón. Filipenses 2 dice que Cristo se despojó de su gloria, se anonadó. Como discípulos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues anonadarnos. A veces cuando se quiere perder de vista la sencillez de la vida y caminando por la calle me encuentro a alguna mujer anciana tratando de ganarse la vida, a un campesino con una pequeña mercancía para ver si ese día come, y entonces he de recordar que hay que buscar la sencillez en la vida. La pobreza de Cristo es parte de su entera humillación. Cuando Él se despojó y se humilló, ya dije, no quiso ser un hombre rico, famoso, poderoso. Parte de su humillación fue su pobreza. Porque, como lo hemos visto en el Evangelio de Lucas, está mostrando que está dispuesto a compartir con los pobres el desprecio que han sufrido por todas las edades. La pobreza de Cristo es el arma y la prueba de su victoria completa sobre el mundo. Si Cristo se hubiera enamorado de las riquezas, no hubiera triunfado sobre el mundo hubiera triunfado sobre él. La pobreza de Cristo es prueba de su triunfo sobre el mundo. Demostró que su reino no es de este mundo. Y así como Jesús no teme las amenazas del mundo, Jesús no tiene miedo de que el mundo lo mate, tampoco Jesús tiene temor de caer en la tentación de buscar ayuda en la riqueza o en las fuerzas del mundo. No tememos la persecución y el rechazo del mundo, pero tampoco nos dejemos convencer por sus tentaciones de la riqueza, la comodidad, la fama, la aceptación social. Nosotros, al participar de la pobreza de Cristo, aprendemos a vivir por fe. Las riquezas celestiales son más que las riquezas de la carne. ¿Por qué? Porque dice el texto, no solo de pan vive el hombre, ¿no? O sea, que Jesús está diciendo, hay algo más trascendente, más importante. El pan es indispensable, es necesario, pero no es suficiente. Hay algo más que eso. No necesito más el pan, sino más que el pan, necesito lo que agrada a Dios, lo que Dios quiere darme. El pan cotidiano auténtico del Espíritu es que cada día debo depender de Él. Es un problema tener la vida resuelta por medio del dinero. Imagínense que de veras yo me sacara la lotería, con tantos millones para decir, ya no tengo nada de qué preocuparme, ahora puedo hacer lo que yo quiera, lo que se me ocurra, los proyectos que tenga. No voy a sentir esa necesidad de depender de Dios. Y hemos visto en la historia de las herejías, de las doctrinas falsas, que algunas personas con muchos recursos materiales han podido sostener su herejía y perderse cada vez más en ella, porque no tienen que depender de Dios para hacer lo que hacen, tienen el dinero para hacerlo. Por eso en el Padre Nuestro Jesús nos enseñaba a decir, ¿no? Danos hoy nuestro pan cotidiano. Cualquiera de los postulantes de la doctrina de prosperidad no ora así, no dice, Señor, dame hoy mi pan cotidiano, dice, Señor, dame un carro de lujo, dame una mansión, hazme cabeza y no cola. Y parecería entonces, desde su perspectiva, que a Jesús le faltó fe, porque Jesús apenas pidió el pan, y el pan de este día. Jesús nos dijo, Señor, bueno, bendícenos de una vez para no estarnos preocupando con el pan de toda la semana, el pan del mes, o ahora comienza el año, Señor, confiamos en que vamos a tener el pan de todo el año. No, hoy confío en el pan de hoy y hoy doy gracias por el pan de hoy y punto. No me interesa tener recompensas terrenales que podrían llenar de lastres mi corazón como discípulo.
lastre es esas bolsas que hacen que los globos aerostáticos bajen. No quiero ese tipo de pesos que cargue mi corazón como discípulo. Quiero buscar recompensas eternas. Ya vimos en Lucas otra de las frases: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es cierto que Cristo se empobreció, pero entonces no fue para que nosotros seamos ricos en lo material, sino para que seamos ricos con nuestros tesoros en los cielos. Antes de que Él muriera, sufrió el más grande despojo de su gloria. ¿Y en qué fue recompensado Jesús? En esta vida, por el mundo, las riquezas, el poder, los reinos, sino en su glorificación. Dios es el que nos recompensará con dádivas eternas. No quiero las recompensas de una vida que es vanidad de vanidades. Todo lo que en esta vida podamos poseer, los ladrones lo roban. El óxido lo corroe, las polillas se lo comen. En Pablo, como en Cristo, la pobreza era una consecuencia natural de una pasión consumidora. Cierto que hay gente que es pobre porque tal vez fue floja, que no es, la mayoría de los pobres no lo son por eso, sino por la injusticia social. Habrá pobres que son pobres por malos administradores o por lo que usted quiera, pero la pobreza del cristiano espiritual es resultado de su pasión consumidora, no de su negligencia. Claro, muchos pensaron que la pobreza nos podía hacer espirituales, ¿no? Voy a hacer voto de pobreza para salvarme. No estamos predicando eso. La pobreza por sí sola no nos lleva a la salvación, ni siquiera nos lleva a ser espirituales. No es un signo de santidad. La Reforma Protestante combatió ese mal, pero también en ciertos momentos la Reforma Protestante ha olvidado el lugar que ocupó la pobreza en la tarea de Cristo, porque los países protestantes se volvieron ricos. Algunos se descarriaron de la fe buscando hacerse ricos. Me refiero a pastores y predicadores, ¿no? Pero la iglesia nunca honró a los líderes ricos, sino a los apóstoles que, como Pablo pudo decir, pobres pero enriqueciendo a muchos. Mire estas palabras de Pablo. Pobres los apóstoles pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada pero poseyéndolo todo. Predicar que si confesamos riquezas, ¿tendremos riquezas? Es una doctrina herética, por lo menos por dos razones. Uno es manifestar que nuestro corazón está lleno de codicia, ¿no? Yo declaro que voy a ser rico. Entonces, ¿qué hay en mi corazón? Sí, de la abundancia del corazón habla la boca. Codicia. Pero en segundo lugar es que estoy contaminado de una doctrina budista, de que no veo la realidad, sino mi mente y mis palabras son capaces de crear la realidad. Eso no está en la Biblia. Eso es budismo, es nueva era, metido en la iglesia. Los profetas siempre fueron personas realistas, no anduvieron confesando cosas que no existen. Yo diría que no hubo apóstol que no muriera en el martirio por Cristo, y ninguno de ellos murió en la opulencia porque tuvo mucha fe. El éxito del mundo no es el éxito de Dios. Yo no busco, ni Dios busca cambiar mi situación financiera, y mucho menos por declaraciones mágicas. Dinero ven a mi bolsa. Yo no busco cambiar mi situación financiera. ¿Saben qué busco? Ser obediente. Estoy hablando en primera persona en el sentido de que cada uno de nosotros debe decir eso, No estoy presumiendo algo, sino que eso es lo que deberíamos decir. No busco cambiar mi situación, sino ser obediente. Mi Dios suplirá lo que necesito. Eso es lo que me debe preocupar. Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad? Ya. Si estoy haciendo tu voluntad, tú suplirás lo que necesite. No quiero más que eso. El cristiano se preocupa por usar su dinero en propósitos espirituales, porque su yo está crucificado con Cristo. Por eso no piensa en su satisfacción personal, sino en las necesidades de los demás. Mire, lo que se gasta con amor tiene un valor eterno. Lo que se ofrenda, lo que se da al prójimo, a la iglesia, al diezmo, lo que sea, con amor tiene un valor eterno. Acarrea una felicidad doble, al que recibe nuestra ofrenda y a nosotros. Produce alabanza a Dios por parte de quienes recibieron la ayuda. El mundo ama el dinero, procura conseguirlo, le rinde adoración. El hombre carnal gasta en lo carnal y en lo temporal.
Pero la doctrina de prosperidad pues nació en países ricos para que esos cristianos se sientan cómodos con su riqueza y dejen de pensar en la responsabilidad que tienen cooperando con el sistema injusto. Vamos a concluir nuestra plática. El cristiano no espera que Dios cambie las circunstancias porque no necesita ser rico. Voy a decir, al menos no debe ser nuestra prioridad que Dios cambie las cosas para darnos más, para sentir paz y alegría. Señor, estoy muy angustiado por mis deudas, mis problemas económicos. Si tú me dieras un poco más de dinero, yo tendría paz y alegría. Eso es incorrecto, porque el cristiano en las situaciones adversas sabe que es más que vencedor. Y así el cristiano estuviera muriendo, la paz y el gozo deben estar en él porque son fruto del Espíritu Santo. Cristo quiere enseñarnos a ser obedientes y humildes. Y cuando pregunta Pablo en la carta a los Romanos 8, ¿qué nos separará del amor de Dios? Y entre las afirmaciones que él dice ahí son hambre, desnudez, es decir, la pobreza nos aparta del amor de Dios. La respuesta es no. Aunque seamos pobres y estemos sufriendo grandes carencias, no significa que Dios no nos haya amado. No significa que no podamos disfrutar de la paz y de la alegría, porque la única razón de perder la paz, pues es el pecado. Hebreos 11, en la lista de los testigos de la fe, nos habla así de muchos que realizaron milagros, pero al final del capítulo nos muestra que la fe más madura es aquella que los que no aceptaron el rescate para ganar mayor resurrección. Anduvieron errantes, desnudos, pobres, escondidos por las cuevas, por las cavernas, perseguidos. Esos son los grandes testigos de la fe, de los cuales el mundo no era digno. El que da esperando a Dios, esperando que Dios le dé más dinero, es un mezquino. Demos por amor, sin esperar nada, porque nosotros mismos nos hemos ofrendado a Dios. Todos los apóstoles o predicadores que insisten en que Dios quiere que seamos ricos solo evidencian una raíz de codicia. Piensan que la abundancia de dinero es una prueba de la presencia del Espíritu. Pero ya vimos que los apóstoles pudieron decir, ni plata ni oro yo tengo. Los levitas, la tribu que servía a Dios, no tenía ni oro ni plata, porque Dios había dicho que la herencia de ellos era Dios mismo. Si usted es un congregante y es rico o quiere ser rico, pues usted seguirá su camino, ¿no? Pero si usted ha decidido ser ministro, debe de saber que su herencia es Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, dice Asaf. Cristo, cuando llamó a sus seguidores, les dijo con toda claridad que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza. Y ese es el llamado para los que somos discípulos. ¿Queremos asumirlo o no queremos asumirlo? Recuerde que Lucas ya ha tocado este tipo de temas, porque tenemos el pasaje donde dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, es Lucas 12, ¿no? Donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. En Lucas 16 acabamos de estudiar la historia del rico y Lázaro. Lucas 12, perdón, ahora. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Lucas 18, ¿no? Jesús le dijo a un joven que le preguntaba respecto de la vida eterna, aún te falta una cosa, vende lo que tienes, dalo a los pobres. Cuán difícilmente, decía Jesús, es que entren los ricos en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja.
Con esto solo les recuerdo pasajes que Lucas ya nos ha compartido en uno de los grandes énfasis del tercer evangelio. La preocupación de Dios por el pobre, la identificación de Jesús con el pobre, su cuidado y sus promesas de vida eterna. No de solucionarle la vida aquí. Jesús no está diciendo, cristianos, hagan la revolución socialista para que los pobres tengan dinero. No estamos llamados a resolver ese asunto aquí. Nosotros, a resolverlo en el sentido de obligar al mundo a hacerlo. Nosotros estamos llamados a amar, a dar, a ser liberales cuando damos. Estamos llamados a hacer tesoros en los cielos. Hemos visto en nuestra Biblia y en el fondo que está detrás de mí, que dio todo el sustento que tenía. ¿Dios le habrá dado algo más después de eso? Seguramente sí, pero ella no vivió por eso. ¿Por qué fue capaz ella de dar? Primero, no podía dar menos, porque los rabinos no lo permitían. Entonces imagínense su preocupación y su esfuerzo, porque, bueno, si yo no puedo dar más que esto, pues a ver cómo lo consigo, es todo lo que tengo, quisiera dar menos, pero no puedo dar menos, entonces lo doy porque lo que quiero es dar. ¿Qué quiere decir? Que ella había ofrendado primeramente su ser, había ofrendado su corazón. Reitero, perdónenme, cierro con los contrastes que le dije al principio, ¿sí? Para que no lo olvidemos. El mundo pregunta cuánto tiene este individuo, Cristo pregunta cómo usa este hombre su dinero. El mundo piensa en ganar dinero, Cristo en la forma de darlo. Cristo no pregunta cuánto damos, sino cuánto nos queda.